Noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a exponer el segundo avance de nuestro proyecto. Nuestro equipo está conformado por Luis Fernando Pacheco, Juliet Fernanda Vargas, Liliana Vera y quien les habla, Jenny Paola Rico. El enfoque de nuestro proyecto: el uso de recursos educativos abiertos y software educativo en la institución educativa Villa Fátima. Sabemos que las matemáticas, a pesar de ser una asignatura fundamental, suele generar desinterés y dificultad en muchos estudiantes. Por eso surge la idea de explorar cómo los REA, es decir, materiales digitales de libre acceso como videos, juegos o simuladores, puedan ayudar a hacer del aprendizaje más atractivo y significativo. Entre los principales beneficios está la posibilidad de contar con recursos accesibles que cualquier docente o estudiante pueda usar o adaptar. Esto contribuye a un aprendizaje más dinámico y, en consecuencia, a mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, también existen algunos retos importantes. Por ejemplo, las barreras tecnológicas, que en muchos casos limitan el uso de estos recursos por falta de conectividad o equipos adecuados. Además de la necesidad de la formación docente, porque muchos maestros aún no dominan las herramientas digitales o no saben cómo incorporarlas a sus clases. Y claro, también surgen problemas de calidad en algunos materiales disponibles o que exigen una selección cuidadosa. En conjunto, estos elementos muestran tanto como el potencial como los desafíos del uso de los REA en la enseñanza de las matemáticas. Y precisamente de ahí parte nuestro interés: entender cómo su implementación puede fortalecer el aprendizaje y motivar más a los estudiantes. Nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de media académica de la institución educativa Villa Fátima al utilizar recursos educativos abiertos y software por parte de los maestros para facilitar el aprendizaje de las matemáticas? Como objetivo general de nuestra investigación, tenemos el analizar el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de media académica de la institución educativa Villa Fátima al utilizar recursos educativos abiertos y software por parte de los maestros para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Nuestra hipótesis queda planteada de la siguiente manera: el uso de recursos educativos abiertos y software educativo por parte de los docentes tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de media académica en el área de matemáticas de la institución educativa Villa Fátima de la ciudad de Medellín. Variables. Nuestra variable independiente es el uso de los recursos educativos abiertos y software educativos. La incorporación de materiales digitales, aplicaciones o plataformas libres que los docentes emplean para apoyar la enseñanza de las matemáticas, tales como la frecuencia de uso de los recursos, la diversidad de los recursos que se aplican y la adaptación del currículo con respecto a los recursos educativos abiertos. En cuanto a la variable dependiente, rendimiento académico en las matemáticas. El desempeño de los estudiantes de media académica en el área de matemáticas. Se puede tener en cuenta el promedio de las calificaciones, prueba diagnóstica y la percepción de los estudiantes sobre el uso de los recursos educativos abiertos. Buenas noches. Para la operacionalización de las variables de nuestro proyecto, hacemos referencia de dos, de las variables dependientes y las variables independientes. En cuanto a las variables independientes, está el uso de los recursos educativos abiertos y el uso de software educativos. Dentro de las dimensiones de esta variable está la frecuencia de uso de cada tipo de recurso y la diversidad de recursos que se usarán. En la descripción e indicadores está el número de veces que se usan estos recursos digitales, los tipos de recursos educativos abiertos o software que se emplean y los propósitos didácticos con que se van a implementar. En cuanto a los instrumentos de recolección, está la encuesta de observación a docentes y los tipos de recursos digitales que se aplicarán. Para la operacionalización de las variables dependientes encontramos la primera variable dependiente, que es el rendimiento académico en matemáticas, en donde tomamos en cuenta las dimensiones de la comprensión de conceptos, la aplicación de procedimientos y la resolución de problemas.
En cuanto a la descripción de indicadores, están las calificaciones obtenidas en las evaluaciones y tests, la capacidad de aplicar conceptos matemáticos y el desempeño en las actividades prácticas. Y en cuanto a los instrumentos de recolección, realizaremos una prueba diagnóstica, una prueba final, un análisis de resultados académicos y una rúbrica de desempeño. Bueno, continuando con la operacionalización de las variables, continuamos con la variable dependiente, asistencia estudiantil en las clases de matemáticas. Para poder medir esta variable tenemos las dimensiones frecuencia de asistencia, puntualidad y permanencia en el aula de clase y participación de los estudiantes. Como indicadores de estas dimensiones, pues tenemos el porcentaje de asistencia de los estudiantes durante la aplicación y estudio del uso de los recursos educativos abiertos, el número de ausencias justificadas e injustificadas, el número de llegadas tarde en el periodo de estudio utilizando estos recursos educativos abiertos, y el registro de participación de los estudiantes durante las actividades desarrolladas en la clase. Como instrumento para la recolección de estos datos, ¿verdad? Tenemos el registro de asistencia en el área de matemáticas específicamente, un archivo o un documento que todos los profesores manejamos. También el registro de excusas, matriz de observación, participación y permanencia. Y por último, la autoevaluación para saber cómo se sienten los estudiantes, qué sentir tienen en cuanto a la utilización de estas estrategias utilizando recursos educativos abiertos. Y bueno, finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Acá podemos observar y esperamos que haya sido de agrado la exposición. Muchas gracias.